Buenas noches, que Dios me lo siga bendiciendo. Los saluda su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Ministerio de Restauración Jesucristo Vive, a través de Conexión Fuerza Mexicana, le da la bienvenida a todos ustedes con el programa cristiano Sublime Gracia. En este momento quiero compartir con ustedes una porción de las Escrituras que el Señor puso en mi corazón. Dice así la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, dice en el versículo 9: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. El versículo 11 nos dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ni quien consulte a los muertos. Quiero enfocarme en esto. Como tema quiero compartir con ustedes Día de los Muertos. Pero antes de iniciar el mensaje deseo orar. Padre Celestial, te doy gracias porque me permites de nuevo exponer tu palabra en este lugar, por este medio. Y te sigo pidiendo la guianza de tu precioso Espíritu Santo para que sea siempre Él el que me guíe y ponga esto en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias, Señor, por todos aquellos que están dispuestos en este momento a escuchar tu palabra. Que yo sea un canal de bendición, un vaso, un instrumento para que sea de bendición, Señor, para todos aquellos que lo escuchan. Te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Altísimo. Gracias, Señor. Día de Muertos es el que quiero compartir ahora con ustedes. Venía platicando aquí en el carro con un amigo y me vino esto a la mente. Bueno, es Día de Muertos. ¿Que no hay Día de Vivos? Porque pues el muerto en sí ya nada sabe decirlo. Más adelante vamos a ver quiénes son los que saben de lo que está aconteciendo, de lo que tienen y han dejado aquí en esta tierra. Pero aquí en el versículo 11 nos dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Cuando estaba llevando la carrera de medicina en México, pues todos nuestros compañeros ahí en la UNAM, cuando llevamos la materia de anatomía, pues los profesores, los médicos, el de anatomía, recuerdo que tenía el apodo del burro Quirós, y nos pedían en sí, pues, que consiguiéramos a como diera lugar partes del esqueleto del cuerpo humano. Y ahí íbamos, pues nos juntábamos 2, 3, y por lo regular era ya al atardecer. Hablábamos con el sepulturero y nos decían: pues vayan ahí a la fosa común. Íbamos a la fosa común y ahí a veces había pedazos de huesos, de fémur, del cúbito, del radio, del cráneo. Yo agarré un cráneo y al limpiarlo,
a unos que tenían ya todavía pegado el cuero, pero ahí estábamos, ¿verdad? Tomando esos huesos ahí en el cementerio. Y pues, como les comentaba, eran los puros huesos. En una ocasión también llegó una persona, un asiático, una anécdota. Y claro que ninguno de ellos nos reclamaba de que por qué no llevábamos los huesos, ni aún las mismas personas que tomábamos del esqueleto, porque estaban muertos, eran los huesos. Un asiático le dijo en un día festivo de muertos: oye, ¿por qué les ponen flores? Y se burlaba ahí. Si no, se van a levantar y les van a oler. Y el otro le dijo: ¿y para qué le llevas tu comida? Si no, se van a levantar y a comerse el alimento que tú les llevas. Y nosotros, pues, como religiosos, llegábamos ahí también el Día de Muertos. Como éramos estudiantes, y a veces traíamos dinero, no lo traíamos. Y a veces teníamos hambre y a veces no lo teníamos. Y a veces teníamos licor para emborracharnos, dinero para comprar el licor, y a veces no lo teníamos. Pues íbamos después del festejo de Día de Muertos. Y ahí, pues había botellas de licor, había tamales, había comida de todo, mole y todo eso, y comíamos ahí. Y nadie nos llamaba la atención de los que estaban ahí porque estaban muertos. Entonces ahora mucha gente, yo creo que para calmar su conciencia, pues les llevan flores y van a la lápida y hacen lo que tienen que hacer. Pero en ningún momento, el muerto le va a agradecer porque están muertos. Y aquella persona que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero ni cuenta se va a dar, porque está con el Señor. Pero aquellos que no aceptaran a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, van a recordar, como dice la Escritura ahí del rico y el Lázaro, van a recordar cuántos hermanos tuvieron, y su padre y su madre, y si están vivos ahí, y quisieran que alguien fuera y les llevara la palabra, como le decía el rico, padre Abraham: ve y dile a Lázaro. Y esta no es una parábola, porque en las parábolas no se mencionan nombres ni lugares. Ahí se menciona a Lázaro, al rico y a Abraham. Dice que vaya a mojar su dedo porque en este lugar de tormento no lo aguantaba. Y no era para unos años o va a ser para una eternidad. Y ahí clamaba. Y él le decía: tienen a los profetas y tienen la palabra, porque nadie puede salir de aquí. Nadie puede salir de aquí, nadie debe de salir de aquí. Y creo que esto es muy serio, porque solamente en las Escrituras nos hablan más del infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice el mundo, está excluido usted, su servidor también, que envió a su Hijo unigénito. O sea que el Hijo unigénito estaba ahí con Él. Lo envió. Se hizo carne, Dios. Y habitó entre nosotros, que nadie se pierda, para que todos procedan ¿a qué? A arrepentirse. Y creer en Él, porque aquel que está muerto, pero creyó en Jesucristo, está vivo. ¿Y sabe por qué?
Porque Dios no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos. Porque el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, Dios mismo dentro de nosotros, nos testifica y nos da testimonio de que somos hijos de Dios y que Él está vivo. Así es que solamente hay hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Son hijos de Dios, somos hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. Mismo Jesús les dijo: fariseos hipócritas, generación de víboras, que no sabéis que vosotros también son hijos del diablo. ¿Por qué? Procuráis matarme, dijo. Sepulcros blanqueados. Mire, el único representante aquí en la tierra de Jesús es el Espíritu Santo, no es ningún hombre, ninguna otra mujer. Porque el hombre falla, pero Dios es infalible. Así es que tomemos en cuenta esto, que solamente hay un cielo y hay un infierno. Y Dios no hizo el infierno para nosotros, ni para usted, ni para mí. Dios lo hizo para los ángeles caídos. Y da mucha tristeza ahora, pues, con la pandemia. Pues están diciendo que se van a cerrar los panteones. Y vuelvo a repetir esto, a veces a la persona lo hacen por calmar su conciencia, pero aunque les lleven flores, pues mi padre no se va a levantar a oler las flores. O mi madre no se va a levantar si le pongo lo que le gustaban, los tamales o el mole. Eso vuelvo a repetirlo, es para calmar a veces nuestra conciencia. Y a veces en la mayoría de las lápidas dicen: en paz descanse. ¿Usted cree que Mussolini está descansando en paz? ¿O Hitler? ¿O Nerón? ¿Usted cree eso? Porque después de la muerte hay vida. Y solamente hay dos vidas. Y cuando pasamos a la segunda nos damos cuenta que no, esa fue la última. Por eso, mientras estamos en vida, nosotros tenemos que aprovechar. Porque Dios, Jesucristo, es el pan de vida. Y si es el pan de vida, entonces es el que nos alimenta con su palabra. Y da mucha tristeza que todavía van gente y empiezan a hablar con ellos como si los escucharan. Ya no se va a escuchar. De ninguna manera. Nadie podrá escucharlo. Ni Jacob, ninguno de los profetas Oseas, ni Jeremías, ni su papá, ni su mamá lo va a escuchar. Nadie. Porque, ya vuelvo a repetir, los que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador están con el Señor. Y allá el Señor enjugará toda lágrima y toda tristeza. Mismo Jesús en el monte Gólgota, que es lo que dijo: muerte, yo seré tu muerte. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dijo: sepulcro, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque para mí, dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Automáticamente, para el corazón, vamos con el Señor. Automáticamente. Y aquella persona que no ha aceptado a Jesucristo, se pierde, pasa al infierno. ¿Para qué? Para luego salir ¿a dónde? Al lago de fuego. Para luego ser juzgado ¿dónde? En el gran trono blanco. Nosotros no estaremos ahí. Nosotros estaremos en el tribunal de Cristo. Y no para ser juzgados, sino para que el Señor, como se dice coloquialmente, para sacar los trapitos al sol. No, para recibir galardón. Eso es nuestro Dios, grande y misericordioso. Pero siempre estamos aquí, entonces hay que leer la palabra, y solamente leerla, sino escudriñar la palabra de Dios. Aquí nos dice, ¿verdad?, que ni quien consulte a los muertos. Si usted ha leído la palabra de Dios, el primer rey, ¿quién fue? Saúl. Ya no querían un gobierno teocrático, tuvieron el monárquico. Entonces se escogió a Saúl, aquel que estaba escondido en las asnas, ahí no quería nada. Así inició un personaje humilde. Pero en el pasar del tiempo, mire lo que sucedió con Saúl. Tenía el profeta Samuel,
y Samuel tenía unos hijos tremendos que dice la Escritura que se acostaban con las mujeres en el templo. Él les estaba dando testimonio como buen padre, pero ellos no quisieron seguir el consejo de sus padres. Así es que a veces vemos padres que damos buen ejemplo y a veces hay hijos que no lo toman. Y hay padres que dan mal ejemplo, como Saúl, y tuvieron hijos buenos como Jonathan. Así es que vamos a seguir nosotros siguiendo siempre la dirección del Espíritu Santo para seguir adelante. Y aquí Saúl lloraba a Samuel. Y en una ocasión le dice el Señor, ya no llores, profeta, ya no llores, Samuel, porque no te han desechado a ti, sino a mí, me han hecho a un lado, le decía el Señor a Samuel. Si quieren un gobierno monárquico, ahí está bien. No quieren mi dirección, que sea el hombre. Y el hombre falla. El hombre no es infalible, como unos tienen en sus religiones que mi líder es infalible y todo lo que le dice Dios, él nos lo dice a nosotros. Mentira. Mentira. El único infalible es Jesús. El Padre nos habla por medio del Espíritu Santo y nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y por lo tanto, leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos confirma, nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Eso es lo importante, que nosotros hagamos eso, ¿verdad? Para que seamos agradables ante los ojos de Dios, y cuando somos agradables adelante de los ojos de Dios, también de los hombres. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Así es que cuando Saúl entonces quedó como rey, ahí estamos dando a entender, ahí está dando a entender el Señor, ¿verdad? El primer fallo de Saúl. Cuando los filisteos estaban por agarrar a los hebreos, entonces Saúl tenía miedo, y a pesar de que era el hombre más alto, dice que tenía miedo. Y pasaron días, y lo que no le correspondía al profeta, a Saúl, lo hizo. Sacrificó holocausto que solo le correspondía a profeta Samuel. Y él se creyó, ¿verdad? Y cuando él llegó ahí, le dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es que no venías, y la excusa que le dio a Saúl, no venías, y por lo tanto, pues, yo tuve que sacrificar. Mire nada más. No le pidió disculpas, no le pidió perdón. Usó por jerarquía que no le correspondía. Y solamente, mi querido oyente, solamente al sacerdote, solamente al profeta le correspondía hacer holocausto. Y es que no venías, pasaron 7 días y no venías. No le dijo que en 7 días iba a venir, pero él se adelantó a eso. Ahí empezó entonces el Señor a ver el corazón sinceramente de Saúl, lo que era, si él empezó humildemente ahí también ahí. En otra ocasión lo mandó a que destruyera todos los animales, hombres y mujeres y niños, todo, lo mejor, y hasta el rey. Pero no obedeció. En parte dice, en parte no, en parte esto y en parte lo otro, no lo hizo así y no agradó al Señor. ¿Qué es lo que fue lo que hizo entonces? No mató al rey y agarró lo mejor del ganado. Pero si el Señor le estaba indicando qué es lo que tenía que hacerlo al pie de la letra, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Y todo eso estaba en rebeldía Saúl. Y eso es la rebeldía, abominación al Señor. El primer pecado de Lucifer fue rebelde. Y pondré mi reino en otro lado, dice ahí, y seré como él. Hizo su reino de las tinieblas.
Y ahí fue el error también, primero, la rebeldía. Y cuando nos ponemos nosotros así ser rebeldes, entonces a Dios no le va a agradar. Y lo vemos en Gálatas 5, ¿verdad? Que no viene un demonio a decirnos ahí del rebelde, que son frutos de la carne, ¿verdad? Entonces, si son frutos de la carne, entendemos que con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, podemos someternos y echarlo fuera, que es en el nombre que es, sobre todo para, como dijo el apóstol Pablo también, el peor enemigo es nuestra carne, porque lo que quiero hacer no lo hago, dice ahí, y lo que no quiero hacer lo hago. Entonces nosotros tenemos que estar siempre bajo la dirección del Espíritu Santo para poder seguir adelante en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Así es que no me han desechado, te han desechado a ti, profeta, bueno, sino a mí. Y ahí también siguió Saúl. Y cuando usted conoce la historia de David, cuando David se enfrentó a Goliat, ¿verdad? Y ya le gritaban, Saúl mató a los 1000 y David a sus 10,000. Qué bueno, ¿verdad? Porque ahora sí, dijo Saúl, nomás falta que tome el reino. Y gracias a Dios que lo tomó. Porque Saúl estaba en rebeldía. Ahora lo que él quería era desaparecer a David, matar a David. Y lo persiguió, lo volvió a perseguir, y ahí en la cueva, ¿verdad? Tomó lanzas, tomó el agua y le gritaba, qué bueno, yo queriendo hacerte mal, hijo, y tú me haces bien. Pero no le pedía perdón, no se arrepentía de nada de eso, sino que siguió adelante, necio, para seguir queriendo matar a David. Pero David ya estaba para tomar el reino y Dios lo eligió. Dios no tiene la culpa. Usted podrá decir, bueno, si sabía que le iba a pagar mal Saúl, ¿por qué lo eligió? Dios es soberano. Y si David fue elegido, entonces de ciertas formas, por veces, como ejemplo con Betsabé, ¿por qué hizo esto? Dios es soberano, pero él se arrepintió. Inmediatamente se arrepintió, pidió perdón al Señor. Y eso es muy bueno. Ante todo, tenemos ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dice cuando estamos mal. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor. Nadie es perfecto. En el libro de Job dice, y este hombre perfecto, y yo tomo esto de perfección porque él se esforzaba a agradarle al Señor, se esforzaba a ser perfecto. Nadie es perfecto. El único perfecto que estuvo aquí y que puso sus pies aquí en la tierra fue Jesucristo. Y sigue siendo perfecto. Él es el único perfecto. Así es que nosotros debemos de entender y comprender que si no actuamos conforme a la dirección del Espíritu Santo, de nada nos va a servir. Estamos dirigidos entonces por nuestras emociones y por nuestra carne, y eso no debe de ser así. Y nosotros tenemos que seguirlo haciendo el mandato que el Señor, válgame la redundancia, nos manda. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador, y porque ahora nosotros somos templo donde mora el Espíritu de Dios, somos la casa de Dios. Él habita en nosotros. Ningún estadista, ningún líder, ningún Dios minúsculo ahí, que ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma se atrevió a decir que iba a habitar dentro de nosotros. Y Él ahora está dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo. Es el representante de Jesucristo. No es el Papa, no es María, no es fulano, ni sutano, ni mengano. No es el apóstol, ni el profeta, ni nadie, sino que es solamente Jesucristo. Y Él es el Señor de señores y Rey de reyes. En un momentito más regresamos con usted. Gracias. Estamos de nuevo aquí. Así es que creo que
Es mejor festejar a una persona en vida que ya cuando está muerta. Porque no nos va a oír, no nos va a ver, no lo va a sentir. Y recuerde lo que dice la palabra de Dios, que Dios es Dios de ¿qué? De vivos y no de muertos. Asimismo, cuando los fariseos y los escribas se confrontaban con Jesús, ¿verdad? Antes que Abraham naciese o Jacob, Isaac, dice yo era. No tienen ni 30 años, dice que ya eras antes de Abraham y que no tenían conocimiento. Nada, absolutamente. Por eso dice la escritura ahí en 1 Juan 1:2, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes? Los judíos. Y hay mucha gente ahorita también que a los suyos vino y muchos no lo recibieron. Mas a todos aquellos que lo recibieron les dio ¿qué? Potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, mi querido hermano, que nos pase cualquier otra enfermedad que tengamos, paro cardíaco, un cáncer o lo que sea ahí, y fallecemos aquí en esta tierra, cerramos los ojos y los abrimos directamente y vamos a la mismísima presencia del Señor, tal como Él es, porque seremos con un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado va a ser cuando el Señor toque la trompeta y los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros, y lo veremos tal como Él es. Esa es la esperanza del cristiano. Cuando estamos vivos, hay que reconocer quién fue a la cruz del monte Gólgota, al monte Calvario, para entregar su vida, para entregar todo por nosotros. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar, nos dice el Señor. Imagínense toda aquella persona que no quiere aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aquella como dice, no, pues sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, también Satanás, Lucifer lo cree. Mucha gente, el borracho, el adulto, el fornicario, el ladrón, el homicida, el violador, también lo cree. Y no solamente es creerlo, sino verdaderamente arrepentirse y reconocer nuestra falta, nuestro error delante del Señor. Porque vuelvo a repetirle, Dios no está sordo. Dios escucha. No es como los ídolos aquellos, ¿verdad? Que tienen oídos y no escuchan, que tienen ojos y no ven. Y eso está muy mal. Cuando llevaba el consejo de la palabra del Señor allá, en la cárcel donde decían el pueblito, una vez estaba ahí y estaba una estatua de una supuesta virgen ahí. Yo le dije, mira, ¿quién la hizo? Esa persona fue fulano de tal. ¿Y por qué él está aquí? Sé, porque violó a unas niñas. Y la palabra de Dios, ¿cómo voy a decirme yo? Hincarme, adorarme, besarle la mano a un ídolo donde el hacedor es un hijo del diablo. Así es. ¿Por qué? Porque las obras de él hacen. Y así se dirigió Jesús a los fariseos y a los escribas. Vosotros sois hijos del diablo, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Se dan golpes de pecho, que son muy religiosos, para que lo vea la gente y demacran su rostro para ver que están ayunando. Dios conoce nuestro corazón, nuestro andar. Y así mucha gente, mire lo que dice la Escritura en Primera de Crónicas, en el capítulo 10, versículo 13, en relación a Saúl. Así murió Saúl por su rebelión. No es que se le metió un espíritu de rebelión ni nada, es su rebelión, su carne. Y vuelvo a repetirlo ahí, en Gálatas 5 muestra los frutos de la carne. Dice ahí, con que prevaricó contra Jehová, ya no contra Samuel, contra Jehová, contra la palabra de Jehová, sabiéndose lo bueno y no lo hace, eso es pecado. La cual no guardó, no estoy hablando de la Biblia que usted la guarda ahí en el ropero, en nada de eso, sino guardarla en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y porque consultó a una divina. Como ya no le respondía el Señor por sus acciones, fue a consultar, mire hasta dónde va a llegar, llega cuando se pierde la presencia del Señor. Fue a consultar a la divina de Endor, a la bruja. Y cuando entra ahí, pues la bruja ya sabía quién era, porque era el hombre más alto.
Y luego, según eso, dice que haga saber a que venga Samuel. Y habla ahí, según el relato de la Biblia, el relato de la bruja que dice que vio a Samuel. Pero que subió Samuel, y no solamente él con otros, dice ahí. Demonios. Y la bruja tomaba el tono de Samuel para que hablara. Y se hincó y se reverenció. Lo que no lo hizo en vida con Samuel, él se hincó ahí delante de la bruja y con Samuel. Y le dijo las verdades, lo que iba a pasar. En la guerra iba a morir sus 3 hijos, aún Jonathan también. Pero ¿hasta dónde llegan cuando, si no me responde Dios, pues voy con una divina para que a ver qué me dice? O le muestro mi mano a ver qué es lo que dice ahí. Y así murió Saúl por su rebelión. Muchos dicen, no, pues que Saúl está con Dios, no es cierto. Como muchos dicen que Judas está con Dios, tampoco. En lugar de arrepentirse, Jesús lo hubiera perdonado, pero mejor agarró un lazo y se ahorcó. El remordimiento lleva a la muerte, más el arrepentimiento lleva a la vida. No pidió perdón. Y en el libro del profeta Oseas, mire lo que dice en el versículo 13. En el capítulo 13, versículo 11, dice ahí, te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. El Señor también se disgusta y se enoja. Pero es muy paciente, muy paciente, que debemos de entender eso, que es muy paciente. Pero llega el momento que ya no soporta. Y antes de que pase todo eso, nosotros debemos de entender y comprender y saber que los muertos están. Y los vivos estamos. Y mientras tenemos vida aquí, vamos a seguir adelante. Vemos el ejemplo del rico y Lázaro. Todas las personas que están en el infierno ahorita, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay términos medios. Hay un cielo y hay un infierno nada más. Si le dicen eso, son mentiras. Y lea su Biblia, para que nadie le engañe. Que no sea ningún sacerdote, ni un papa, ni un profeta, ni un reverendo, ni un apóstol, ningún nada de eso. Lean la palabra, y no solamente leerla, sino escudriña la palabra de Dios y pida la dirección al Espíritu Santo para que podamos entenderla y comprenderla. Que es así. Yo estuve en un seminario en Colima cuando era joven, y nunca me enseñaron de la palabra, pero sí me enseñaban latín, pero nunca la palabra. ¿Por qué? Porque no quieren que entendamos y que Dios nos revele a nuestra vida la palabra. Estuve meses ahí, pero me di cuenta que no era mi lugar ahí. Y cuando tuve un encuentro personal con Jesucristo, porque recuerde que Dios está vivo, los ídolos no hablan. Y ahora me da tristeza que ahora en la pandemia oí en las noticias que en la iglesia, no sé en qué parte de aquí en México, se abrió y estaba cerrada y la abrieron toda la gente para entrar ahí a venerar a Judas Tadeo. No sé quién fue ese. Pero si no se arrepintió y si no reconoció a Jesús como su único y suficiente Salvador, de nada le sirve el nombre de San Judas, de santo. Y van y besan el ídolo, van y besan el pedazo de yeso, de cobre, de oro, lo que sea, el papel, que a lo mejor ya está más infectado que otra cosa. Y en lugar de arrodillarse al único Dios vivo que es Jesucristo, y la gente no interesa, abrieron las puertas y se metieron. Más lo hicieron así, que como dicen, no dieron respeto a la pandemia. Así es el religioso. Ahora nosotros como cristianos, pues hasta cierto punto tenemos que acatar las órdenes, pero sin exagerar. Porque antes que obedecer a los hombres hay que obedecer a Dios. Así es que vamos a seguir adelante. Y vuelvo a repetir, y mientras estemos vivos vamos a seguir adelante. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira.
Dice aquí en el libro de Oseas. ¿Quería el pueblo rey? Ahí está, Saúl. ¿No querían el gobierno teocrático donde Dios mandaba y ordenaba por medio de los profetas? Ok, a ver, sí, Señor, adelante. Háganme a un lado y hagan lo que ustedes quieran. Así también Lucifer hizo un lado al Señor. El hombre, el ángel que estaba encargado de la alabanza, y hizo su reino de tinieblas. Y el infierno fue para él y para sus seguidores. El cielo fue para nosotros. Y tú que me estás escuchando en este momento vamos a seguir adelante, echando la palabra de Dios. Hace como unos 4 meses, 3, 4 meses, recibí una noticia también de otra prima del DF, y me dijo que un primo mío había fallecido. No sé si por la neumonía o del COVID, pero falleció. Espero en Dios que haya aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. De una u otra forma nosotros hablamos por el Face, por el YouTube, por este medio. Y una semana también partió otro primo mío, hijo de mi tío Francisco, el cual era hermano de mi papá. Ese hermano tenía 90, 91 años, 92 años, y nunca quiso escuchar de la palabra de Dios, pero en el último momento, no sé, 10 horas ahí, hablé con él por teléfono. Y ahí hizo la oración del pecador llorando. Lo reconoció. A los 2, 3 días, yo le puedo decir, partió la presencia del Señor. Así como lo hizo mi padre, mi madre, mi hermano Javier también. Partieron a la presencia del Señor. A la mismísima presencia del Señor. Y qué privilegio que nosotros tenemos la presencia de Dios, que somos el templo donde mora la presencia de Dios, que tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Entonces, si estamos vivos, vamos a proclamar el Evangelio, vamos a hablar de la palabra, vamos a decirle que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios festejarlos y decirles a los que están vivos que Jesucristo les ama, que porque de tal manera te amó que envió a su Hijo unigénito para que creas en Él y no te pierdas, mas tenga la vida eterna. Tenemos la vida eterna, es un privilegio. Al rato tendremos los 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años y después se acabó todo, se terminó todo. ¿Y qué nos vamos a llevar? Nada, absolutamente nada, nada. Pero sí, recibiremos galardón si estamos trabajándole para la obra del Señor. Recibiremos nuestro pago allá. Y todo aquel que no aceptó a Jesucristo, imagínense cuando llegue, tú te burlaste de mí, tú no creíste en mí. Mismo Jesús dijo, yo también, así como tú me negaste delante de los hombres, yo también te voy a negar delante de mi Padre que está en el reino de los cielos. Pero eso no esperes hacerlo. Porque el Señor, vuelvo a repetir, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. El Señor tocará la trompeta y los muertos en Cristo se levantarán primero. Abraham, Isaac, Jacob, mi hermano, mi padre, tu madre, todos los que hemos aceptado a Cristo. El cuerpo se levantará. El cuerpo, ya glorificado, se levantará. El alma entrará ahí. El alma de todos están allá, en el reino de los cielos. El primero que entró fue Jesús de Nazaret. Y luego aquel que le digo, es cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso, un ladrón. En el último momento pidió perdón. Y Jesús no le dijo, ¿eres apostólico? ¿Eres mormón, testigo de Jehová? ¿Eres de la Asamblea de Dios o eres de la Santidad Evangélica? ¿Eres de la Cuadrangular o eres de la Asamblea de Dios? Del Evangelio completo. No le dijo nada, no le preguntó nada de eso. Nomás vio una mirada en él que él creyó que era Jesús y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es que la religión no importa, no interesa. No le interesa al Señor. La religión no nos va a salvar. El único que puede salvarnos y tiene el poder para salvarnos es Jesús de Nazaret. Y cuando nosotros nos inclinamos y le pedimos al Señor que perdone todos nuestros pecados, todo Él nos los perdona. Lo echa a lo más profundo de la mar
Y Él nos dice, nunca más me acordaré de ellos. Miren nada más. Y todo por aquel sacrificio que hizo en la cruz del monte Gólgota. 6 horas estando ahí, burlándose de Él. Era el escarnio, era la burla del pueblo. El oprobio del pueblo, dice el salmista. Y eso, darle la espalda a eso, no. Allá no va a decir, es que soy de tal partido. No, ahí no le va a perder el partido. Es que yo fui presidente, fui pastor. Y esto, si no aceptamos a Jesucristo, aún así líderes, pastores y líderes y todo eso, que han dejado el camino del Señor, tengan cuidado. Tengamos cuidado de no darle la espalda al Señor. Porque entonces recibiremos un pago. Aún así, mire lo que dice. Te di, rey, en mi furor y te lo quité en mi ira. Aquel personaje que estaba escondido, que no quería ser, Saúl. Él agarró la espada, no quiso el paje, su escudero, y se atravesó para que no los escarnecieran los filisteos. Y nosotros, como cristianos, como aquellos lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos hijos de Dios, ya no somos hijos de ira ni hijos del diablo. Dios pagó un precio y ese precio fue a precio de sangre. Y por eso nosotros tenemos que estar agradecidos porque el Señor nos ha lavado no con agua bendita, sino con su preciosa sangre. No con escapularios ni con rosarios, sino con su preciosa sangre. Eso es lo bonito y eso es lo hermoso, mi querido hermano, en Cristo. Y tú, persona que me estás escuchando, yo fui un religioso. Jesús ama. Vamos a decir al católico, al mormón, al bautista, al musulmán, pero aborrece sus prácticas. Él quiere que nuestra mirada esté única y exclusivamente en Jesús, en el autor y consumador de la vida, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. No es ni María ni José, es Jesús de Nazaret. Él merece toda la honra, porque ni María, ni José, ni el Papa, ni fulano, ni el pastor, ni el reverendo, ni el obispo, ni el cardenal fueron al monte Calvario, a la cruz, a ser crucificado y a dar su vida. Y ninguno de ellos resucitó, solamente Jesucristo. Lázaro resucitó y muchos otros resucitaron, pero volvieron a morir. Mas Jesús, Él mismo dijo, Él no tiene la resurrección. Él es la resurrección, Él es la vida. Él es el pan de vida. Porque tarde o temprano, estaremos con el Señor. Así es que si Dios puso esta palabra en mi boca, en mi corazón, la compartí con usted. Y yo quiero en este momento que usted haga esta oración junto conmigo. Se lo pido en el nombre de Jesús. Yo lo hice ya cerca de 40 años. Padre Celestial, dígale así. En el nombre de Jesús, yo te pido que me perdones. Yo te pido la guianza de tu Espíritu Santo. Y yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mi entrada y mi salir. Tú conoces dónde te he estado fallando. Pero en este momento, yo te pido que me perdones. Y tú dices en tu palabra que todos mis pecados serán borrados y se los echarás a lo más profundo de la mar. Y nunca más te acordarás de ellos. Gracias, Señor, te doy porque tú eres un Dios infalible. Tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús, dígaselo. Amén. Te doy gracias por hacer esta decisión. La mejor decisión que va a ser en toda tu vida. Y te doy gracias por haber escuchado la palabra del Señor. Así es que vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor y más adelante sigue otro servicio, otro programa que es Palabra de Justicia. Y gracias de antemano. Se despide su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Que Dios me lo siga bendiciendo. Gracias.